Amistad con Dios. Capítulo 1. Recuerdo el momento exacto cuando decidí que debía temer a Dios. Fue cuando Él me dijo que mi madre se iba a ir al infierno. Bueno, Él no fue exactamente, pero alguien lo expresó en representación suya. Tenía alrededor de 6 años y mi madre, quien se consideraba un poco mística, le leía las cartas a una amiga en la mesa de la cocina. A nuestra casa llegaba gente a todas horas para ver qué vaticinios extraería mi madre de una baraja común de naipes. Ella era buena para eso, aseguraban, y sutilmente se corrió la voz acerca de su talento. En este día particular, cuando mamá leía las cartas, su hermana llegó a hacerle una visita sorpresa. Recuerdo que mi tía se veía muy feliz por la escena que encontró, cuando, después de tocar una vez, entró intempestivamente a través de la reja de la puerta. Mamá reaccionó como si hubiese sido sorprendida en flagrancia haciendo algo que no debía. Presentó con torpeza a su amiga y recopiló todos los naipes con rapidez, para meterlos en el bolsillo de su delantal. No se comentó en ese momento, pero más tarde mi tía fue a despedirse al patio trasero, donde yo había ido a jugar. ¿Sabes?, externó mientras la acompañaba a su carro, tu mamá no debería leerle el futuro a la gente por medio de esos naipes. Dios la va a castigar. ¿Por qué?, le pregunté. Porque está comerciando con el diablo, recuerdo esa escalofriante frase por su sonido peculiar en mi oído, y Dios le va a enviar directo al infierno. Expresó esto tan alegremente como si estuviese anunciando que llovería mañana. Este día, recuerdo que temblaba de temor mientras ella conducía en reversa su carro por el camino de entrada. Estaba muerto de miedo de que mi mamá hubiera provocado tanto el enfado de Dios. Fue justo en ese momento que el miedo a Dios se enraizó en mí. ¿Cómo es que Dios, quien se supone es el creador más benévolo del universo, querría castigar a mi madre, la criatura más benévola en mi vida, con la condenación eterna? Esto es lo que mi mente de 6 años suplicaba entender. Entonces, llegué a la conclusión a la que llegaría un niño de 6 años. Si Dios era tan cruel como para hacerle algo semejante a mi madre, quien a los ojos de todos aquellos que la conocía era prácticamente una santa, por lo tanto de seguro era muy fácil hacerle enojar más fácil que a mi padre, así que más valía que todos camináramos bien derechos. Le tuve miedo a Dios durante muchos años, y mi temor se veía constantemente reforzado. Recuerdo que me explicaron en las clases de catecismo, en el segundo año de primaria, que si no bautizaban a un bebé no iría al cielo. Esto parecía algo tan improbable, incluso para niños de segundo año, que solíamos intentar confundir a la monja haciendo preguntas complejas como: Hermana, ¿qué ocurre si los padres están llevando al bebé a ser bautizado y entonces la familia entera muere en un accidente automovilístico? ¿Acaso ese bebé no se va con sus padres al cielo? Nuestra hermana, Sor, de seguro era chapada a la antigua. No, suspiraba profundamente, me temo que no, para ella, la doctrina era la doctrina. No había excepciones. Pero entonces, ¿a dónde va el bebé?, preguntó uno de mis compañeros con gran interés. ¿Al infierno o al purgatorio? En los buenos hogares católicos, 9 años es edad suficiente para saber lo que significa la palabra infierno. El bebé no irá al infierno ni al purgatorio, contestó la hermana, el bebé iría al limbo. ¿Limbo? Limbo, explicó la religiosa, es donde Dios envía a los bebés y a algunas personas, quienes, por motivos ajenos a su voluntad, mueren sin ser bautizados en la religión verdadera, no estaban siendo castigados, pero nunca llegaría a ver a Dios. Este es el Dios con el que crecí. Quizá crean que estoy inventando todo esto, pero no es así. El temor a Dios es algo creado por las religiones y es, de hecho, fomentado por muchas de ellas. Nadie tenía que fomentarlo en mí, debo advertir. Si creen que estaba atemorizado por la explicación del limbo, esperen a escuchar el concepto sobre el fin del mundo. A principios de los años 50 escuché la historia de los niños de Fátima. Se trata de una aldea en la parte central de Portugal, al norte de Lisboa, en donde se dice que la Santa Virgen se le apareció en varias ocasiones a una niña y a sus 2 primos. Esto es lo que me contaron al respecto. La Santa Virgen le dio a los niños una carta para el mundo, que debía entregarse en manos del Papa. Él, a su vez, tenía que abrirla y leer su contenido, para luego volver a sellarla y solo revelar su contenido al público varios años después, de ser necesario. Se habla de que el Papa lloró durante 3 días después de leer dicha carta, que según se supo, contenía noticias terribles acerca de la profunda desilusión que le habíamos hecho sentir a Dios y detalles de cómo Él tendría que castigar al mundo si no escuchábamos esta advertencia final, y cambiábamos nuestras conductas.
Sería el fin del mundo, habría gemidos, rechinar de dientes y un tormento increíble. Dios, nos aseguraron en el catecismo, tenía la suficiente ira como para infligir el castigo en ese mismo momento. Sin embargo, sentía piedad y nos daba una última oportunidad, gracias a la intervención de la Santa Madre. La historia de Nuestra Señora de Fátima llenó de terror mi corazón. Corrí a casa para preguntarle a mi madre si esto era cierto. Ella respondió que si los sacerdotes y las monjas nos enseñaban esto, seguramente era cierto. Nerviosos y ansiosos, los niños de la clase bombardeamos a la hermana, con preguntas sobre qué hacer. Vayan a misa todos los días, nos aconsejaba, recen el rosario todas las noches y hagan las estaciones de la cruz con frecuencia. Acudan a confesión una vez a la semana. Hagan penitencia y ofrezcan su sufrimiento a Dios como evidencia de que le han dado la espalda al pecado. Reciban la Santa Comunión. Y pronuncien un perfecto acto de contrición antes de dormir todas las noches, de manera que si se los llevan antes de despertarse, hayan ganado el derecho de unirse a los santos en el cielo. En realidad, hasta que aprendí esta plegaria de la niñez, nunca se me hubiera ocurrido que podría no vivir hasta el amanecer. Ahora me acuesto a descansar, al Señor le pido mi alma cuidar y, si muero antes de despertar, le pido al Señor mi alma llevar. Unas cuantas semanas repitiéndola y ya tenía miedo de ir a dormir. Lloraba todas las noches, y nadie alcanzaba a entender qué era lo que me pasaba. Hasta la fecha, tengo una fijación con la muerte repentina. A menudo, cuando abandono la casa para tomar un vuelo al extranjero, o a veces, cuando voy al supermercado, le digo a mi esposa Nancy: si no regreso, recuerda que las últimas palabras que escuchaste de mí fueron: te amo. Se ha convertido en un chiste habitual, pero hay una pequeña parte de mí que habla completamente en serio. Mi siguiente experiencia con el temor a Dios ocurrió cuando tenía 13 años. El chico encargado de cuidarme durante mi infancia, Frankie Schultz, quien vivía en la casa de enfrente, se iba a casar. Y me invitó, a mí, a que fuera acomodador en su boda. Vaya que me sentía orgulloso. Hasta que llegué a la escuela y se lo conté a la hermana. ¿En dónde se va a celebrar la boda?, preguntó sospechosamente. Le di el nombre del lugar. Su voz se convirtió en hielo. Esa es una iglesia luterana, ¿no es verdad? Bueno, no sé. No pregunté. Supongo que, sí, es una iglesia luterana, y tú no debes ir. Lo tienes prohibido, declaró en forma decisiva. Pero, ¿por qué? Persistí. La religiosa me miró como si no pudiera creer que continuaba cuestionándola. Entonces, claramente echando mano de alguna fuente interna de paciencia infinita, parpadeó 2 veces y sonrió. Dios no quiere que entres a una iglesia pagana, hijo mío, explicó la monja. Las personas que se congregan ahí no creen lo mismo que nosotros. Ahí no enseñan la verdad. Es un pecado acudir a cualquier iglesia ajena a la católica. Siento mucho que tu amigo Frankie se le haya ocurrido casarse ahí. Dios no consagrará ese matrimonio. Hermana, insistí, rebasando por mucho el punto de tolerancia. ¿Qué pasaría si de todas maneras fuera acomodador en la boda? Bueno, entonces, contestó con verdadera preocupación, tribulaciones caerán sobre tu cabeza. Vaya, era abrumador. Dios no se andaba por las ramas. Aquí no había posibilidad de propasarse un poco. Bueno, yo sí me propasé. Ojalá pudiera informar que basé mi protesta en argumentos morales más elevados, pero la verdad es que no soportaba la idea de no usar mi saco deportivo color blanco, con un clavel rosa, como en las canciones de Pat Boone. Decidí no contarle a nadie lo que me había dicho la monja, y asistí a la boda para desempeñar la función de acomodador. Vaya que estaba asustado. Quizá crean que exagero, pero todo el día esperé que Dios me lanzara un rayo mortal. Incluso, durante la ceremonia permanecí alerta para detectar las mentiras luteranas sobre las que me habían advertido, pero todas las palabras pronunciadas por el ministro fueron cálidas, maravillosas, y provocaron el llanto de todos los presentes. Hacia el final del servicio, yo estaba empapado hasta los huesos. Esa noche supliqué a Dios de rodillas que perdonara mi transgresión. Pronuncié el acto de contrición más perfecto que jamás hayan escuchado. Oh, Dios mío, estoy profundamente arrepentido por haberte ofendido y... Permanecí acostado en mi cama por horas, con temor a dormir, repitiendo una y otra vez. Y si me muero antes de despertar, le pido al Señor mi alma llevar. Les he contado esta historia de mi infancia y podía agregar muchas más, por una razón. Quiero que les quede claro cuán real era mi temor a Dios. Porque mi historia no es única.
Y, como ya he explicado, no solo los católicos romanos viven en constante estado de temor a Dios. Nada más alejado de la verdad, la mitad de la población del mundo cree que Dios se vengará de ellos, si no son buenos. Los fundamentalistas de muchas religiones implantan el temor en el corazón de sus seguidores. No pueden hacer esto, no hagas aquello. Deja de hacerlo o Dios te va a castigar. Y no me estoy refiriendo a prohibiciones grandes, como no matarás. Estoy hablando de un Dios que se molesta porque comes carne en viernes, aunque aparentemente, ya ha cambiado de parecer al respecto, o cerdo, cualquier día de la semana, o porque te has divorciado. Este es un Dios al que la mujer enfadará por no cubrir su rostro con un velo. Por no visitar la Meca durante tu vida. Por no detener todas tus actividades, desenrollar alfombra y postrarte 5 veces al día. Por no contraer matrimonio en el templo. Por no ir a confesión o asistir a la iglesia cada domingo, lo que sea. Debemos tener cuidado con Dios. El único problema es que es difícil saber las reglas, porque hay tantas, y lo más difícil es que las de todas las personas son correctas. O cuando menos eso aseguran. Sin embargo, no todas pueden ser correctas. De modo que, ¿cómo escoger? ¿Cómo saber? Es una pregunta inquietante, y bastante importante, si se considera el margen aparentemente pequeño de error que Él nos concede. De repente surge un libro llamado Mi amistad con Dios. ¿Qué podrá significar esto? ¿Cómo puede ser? ¿Será posible que Dios no sea el santo justiciero después de todo? ¿O tal vez que los bebés que no fueron bautizados realmente sí van al cielo? ¿Será que usar un velo o inclinarse hacia el este, permanecer célibe o abstenerse de comer cerdo son situaciones que no tienen que ver con nada? Quizás sea que Alá nos ama sin condición. ¿O que Jehová nos elegirá a todos para que estemos con Él cuando se aproximen los días de gloria? Pero fundamentalmente y de mayor trascendencia, ¿es factible que no debiéramos referirnos a Dios como Él, después de todo? ¿Dios será mujer? O, aún más increíble, no tenga género? Para una persona educada como yo, inclusive tener tales pensamientos se considera un pecado. Sin embargo, debemos pensar en esto. Debemos desafiarlo. Nuestra fe ciega nos ha conducido hacia un callejón sin salida. La raza humana no ha progresado mucho durante los últimos 2000 años, en términos de evolución espiritual. Hemos escuchado maestro tras maestro, lección tras lección, y aún exhibimos las mismas conductas que le han causado miseria a nuestra especie, desde el comienzo de los tiempos. Aún asesinamos a nuestro género. Dirigimos nuestro mundo por medio de la fuerza y la avaricia. Reprimimos sexualmente a nuestra sociedad. Maltratamos y damos una educación deficiente a nuestros niños, además de ignorar el sufrimiento, y de hecho, crearlo es peor. Han transcurrido 2000 años desde el nacimiento de Cristo, 2500 años desde los tiempos de Buda y más desde que apareció Confucio o la sabiduría de Tao, y aún no hemos dilucidado las respuestas a las preguntas principales. ¿Habrá alguna vez una forma de convertir las respuestas que ya hemos recibido en algo digno de usar, algo que funcione en nuestras vidas cotidianas? Creo que sí la hay. Y me siento bastante seguro al respecto, porque es algo que he discutido bastante en mis conversaciones con Dios. Amistad con Dios. Capítulo 2. Las preguntas que me han formulado con más frecuencia son: ¿cómo sabes que realmente has hablado con Dios? ¿Cómo sabes que no es tu imaginación? O peor aún, ¿el diablo tratando de engañarte? La segunda pregunta que más me formulan es: ¿por qué tú? ¿Por qué Dios te eligió a ti? Y la tercera: desde que esto ocurrió, ¿cómo ha cambiado tu vida? ¿Cómo han cambiado las cosas? Uno pensaría que las preguntas más frecuentes deberían estar relacionadas con las palabras de Dios, con los conceptos extraordinariamente profundos y las asombrosas revelaciones de nuestro diálogo, y ha habido muchas preguntas así, sin duda alguna, pero la mayoría, las que de manera más constante me hacen, se relaciona con el aspecto humano de esta historia. Al final, todo lo que queremos es aprender unos de otros. Tenemos una curiosidad insaciable sobre nuestros semejantes, lo cual nos genera más curiosidad que cualquier otro tema. Es como si de alguna manera supiéramos que, si aprendemos más los unos de los otros, podremos descubrir más de nosotros mismos. Y el anhelo de saber más acerca de nosotros mismos, sobre quiénes somos realmente, es el deseo más profundo de todos. De manera que hacemos más preguntas, acerca de nuestras experiencias mutuas, que sobre nuestras mutuas comprensiones. ¿Cómo reaccionaste ante eso? ¿Cómo sabes que es verdad? ¿Qué estás pensando en este momento? ¿Por qué sientes de ese modo? Constantemente intentamos entrar en la piel de los demás.
Tenemos un sistema de orientación interna que nos dirige en forma intuitiva y apremiante hacia los otros. Considero que existe un mecanismo natural, a nivel de nuestro código genético, que contiene inteligencia universal. Esta conforma nuestras respuestas más primarias como seres sensibles. Pero, es necesario sabiduría eterna a un nivel celular, creando lo que algunos han denominado la ley de atracción. Estoy convencido de que en forma inherente, nos sentimos atraídos los unos a los otros, en función de una certeza profunda, acerca de que en el otro encontraremos nuestro propio ser. Quizá no nos demos cuenta de ello, a nivel consciente, y posiblemente no expresemos esto de manera específica, pero creo que lo comprendemos en el nivel celular. Y creo que esta comprensión microscópica se deriva de un entendimiento macroscópico. Creo que, en el nivel más elevado, sabemos que todos somos uno. En esta consciencia suprema la que nos empuja hacia los otros, en tanto que, al ignorar este hecho, la soledad más profunda anida en el corazón humano, y surge cada una de las miserias de la condición humana. Esto es lo que me ha enseñado mi conversación con Dios. Que cada tristeza en el corazón del hombre, cada indignidad en la condición humana, cada tragedia en la experiencia se puede atribuir a una sola decisión: la de aislarnos de los demás. La decisión de ignorar nuestra conciencia suprema. La decisión de clasificar la atracción natural, que tenemos los unos por los otros como algo malo, y a nuestra unidad con los demás, como algo falso. Así, pues, hemos rechazado nuestro verdadero yo. Es a partir del momento, que le negamos esta unidad a nuestro ser, que surge toda la negatividad. Toda nuestra rabia, todas nuestras desilusiones, toda nuestra amargura, ha encontrado su raíz en la muerte de nuestra más grande alegría. La alegría de ser uno solo. Y el conflicto del encuentro humano es que, aun cuando a nivel celular buscamos experimentar nuestra unidad, insistimos en negarla a nivel mental. Por lo tanto, nuestros pensamientos con respecto a la vida y cómo es, no se encuentran alineados con nuestro conocimiento interno más profundo. Esencialmente, todos los días actuamos en contra de nuestros instintos. Y esto nos ha conducido al estado de insensatez actual, en el que insistimos en mantener vigente la demencia de la separación. Anhelando todo el tiempo reconocer la alegría de la unidad. ¿Alguna vez será posible resolver este conflicto? Sí. Terminará cuando solucionemos nuestro conflicto con Dios. Y esa es la razón por la que existe este libro. Este es un libro que no tenía idea que describiría. Igual que en conversaciones con Dios me fue dado para que yo, a mi vez, lo compartiera. Pensé que cuando terminara la trilogía de conversaciones con Dios, también habría terminado mi carrera como autor por accidente. Entonces me senté a escribir la página de agradecimiento para la guía correspondiente al libro, y tuve lo que me pareció una experiencia mística. Les voy a contar lo que entonces ocurrió para que puedan comprender mejor la razón por la que escribo este libro actualmente. Cuando escucharon que estaba escribiendo este texto, algunas personas me dijeron, creí que se suponía que era una trilogía. Era como si producir más material violara de alguna manera la integridad del proceso original. De manera que quiero que sepan cómo surgió. Cómo me quedó claro que tenía que escribirlo, aunque en este momento, sentado aquí, no sé, hacia dónde se dirige, o qué tiene que decir. En la primavera de 1997, y había terminado algo del trabajo relacionado con la guía. Nerviosamente esperaba la reacción de mi casa editorial, Hampton Roads. Hasta que, al final llegó la llamada. Oye, Neil, qué libro tan grandioso, dijo Bob Friedman. ¿Hablas en serio? ¿No bromeas? Siempre hay una parte de mí que no puede creer las buenas noticias y espera oír lo peor. Así que estaba listo para oír, lo siento. No podemos aceptar eso. Tendrás que reescribirlo completamente. Por supuesto que hablo en serio, dijo Bob riendo. ¿Por qué habría de mentirte con respecto a algo así? ¿Crees que quiero publicar un libro malo? Bueno, solo pensé que quizá estabas tratando de hacerme sentir bien. Créeme, Neil, no voy a tratar de hacerte sentir bien diciendo que tienes un gran libro si lo que en realidad tienes es basura. Está bien, respondí cautelosamente. Bob se rió de nuevo. Caramba, ustedes los autores son las personas más inseguras que conozco. Ni siquiera quieres creerme, y eso que mi sustento depende que te diga la verdad. Te estoy diciendo. Es un gran libro, va a ayudar a mucha gente. Dejé de contener el aliento. Está bien, te creo. Solo hay una cosa. Lo sabía. Lo sabía. ¿Qué ocurre? No ocurre nada. Es solo que se te olvidó enviar los agradecimientos.
Solo queríamos saber si querías incluir alguno porque simplemente olvidaste esa página, o si quieres prescindir de ellos. Eso es todo. ¿Eso es todo? Eso es todo. Gracias a Dios. Bob se rió. ¿Esos son tus agradecimientos? Como si lo fueran, entonces le dije a Bob que le enviaría inmediatamente algo por correo electrónico. Cuando colgué el teléfono lancé un alarido. ¿Y eso a qué se debe? Preguntó mi esposa Nancy, desde la otra habitación. Entré con aire triunfante. Bob dice que el libro es grandioso. Ah, qué bueno, me dijo complacida. ¿Crees que lo diga en serio? Nancy parpadeó y sonrió. Estoy segura de que Bob no te mentiría acerca de eso. Eso es justamente lo que dijo. Sin embargo, todavía hay un detalle. ¿Qué? Tengo que escribir los agradecimientos. Bueno, ese no es problema. Puedes escribir algo en 15 minutos. Obviamente, mi esposa pudo haber sido editora. De modo que durante la mañana del sábado me senté y comencé mi tarea con la pregunta: ¿a quién deseo agradecer al principio de esta guía? Inmediatamente mi mente respondió: bueno, a Dios, indiscutiblemente. Sí, debatí conmigo mismo, pero le doy gracias por todo, no solo por este libro. Entonces hazlo, respondió mi mente. Así que levanté una pluma y escribí: por mi vida entera, y cualquier cosa decente, o creativa, o maravillosa, que pudiera haber hecho con ella, le agradezco a mi amigo más querido y compañero más cercano, Dios. Recuerdo haberme sorprendido por la manera en que lo planteé. Nunca había descrito a Dios de esa manera, y empecé a adquirir conciencia de que así era como me sentía. A veces únicamente conforme escribo, descubro cómo me siento realmente. ¿Alguna vez han tenido esta experiencia? Ahí estoy yo, escribiendo esto, y repentinamente me di cuenta y realmente sí tengo una amistad con Dios. Así es exactamente como se siente. Y mi mente dijo: así que, anota eso. Adelante y menciónalo. Comencé el segundo párrafo de los agradecimientos. Nunca he conocido una amistad tan maravillosa, eso es exactamente lo que creo que está sucediendo aquí, y no quiero nunca perder la oportunidad de reconocerlo. Entonces escribí algo sin tener idea de por qué lo hacía. Algún día tengo la esperanza de poder explicar a todos detalladamente cómo desarrollar tal amistad, y cómo utilizarla. Pues Dios quiere, sobre todas las cosas, ser utilizado. Y eso es lo que nosotros deseamos también. Queremos una amistad con Él. Una amistad que sea funcional y útil. Precisamente en este instante mi mano se congeló. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí una descarga de adrenalina en mi cuerpo. Me senté muy quieto por un momento, perplejo por la total conciencia de algo que no había pensado hacía un momento, pero que ahora parecía ser perfectamente obvio. Esta experiencia específica no era algo nuevo para mí. La había vivido frecuentemente al escribir conversaciones con Dios. Algunas palabras, algunas oraciones, salían volando de mi cabeza. Y cuando las vi en papel, delante de mí, de repente me quedó claro que así debía ser esto, aunque hacía algunos minutos que no tenía idea qué era esto. A dicha experiencia generalmente seguía una sensación física de algún tipo, un cosquilleo repentino, o lo que yo denomino un temblor de alegría, o, a veces, lágrimas de felicidad, y, en ocasiones, las tres cosas. Esta ocasión sucedieron las tres cosas. Triple impacto. Así que supe que lo que había escrito era la absoluta verdad. Entonces recibí una importante revelación personal, lo cual también había ocurrido antes. La sensación se podría describir como adquirir repentinamente conciencia de algo en su totalidad. Saberlo todo en un instante. La información que llegó a mí, esa es la única manera en la que puedo describirlo, es que no iba a terminar mis escritos al final de la trilogía. Repentinamente me quedó claro, aunque se rían, que cuando menos, 2 libros más. Entonces, la realidad acerca de estos libros, y qué tenían que decir, me invadió. Escuché la voz de Dios susurrar. Neil, la relación que ustedes tienen conmigo no es diferente a las relaciones que tienen entre sí. Ustedes comienzan su interacción a través de una conversación. Si marcha bien, desarrollan una amistad. Y si eso va bien, experimentan una sensación de unidad, comunión con la otra persona. Conmigo sucede exactamente lo mismo. Primero tenemos una conversación. Cada uno de ustedes experimenta sus conversaciones con Dios, a su propio modo y de maneras diferentes, en momentos diferentes. Siempre será bilateral, como la que estamos sosteniendo en este momento.
Podría tratarse de una conversación en tu mente o en papel, o una en la que mis respuestas tardan un poco más, y finalmente aparecen en tu camino, a través de la siguiente canción que escuchas o la siguiente película que ves, o el siguiente seminario al que asistas o el siguiente artículo de revista que lees o en el comentario fortuito de un amigo que casualmente acabas de encontrar en la calle. Una vez que comprendas que siempre sostenemos una conversación, entonces podremos avanzar hacia la amistad. Y finalmente experimentaremos la comunión. Por lo tanto, tú deberás escribir 2 libros más. Amistad con Dios y comunión con Dios. El primero explicará cómo usar los principios derivados de tus conversaciones con Dios, y cómo convertir esa nueva relación en una amistad plena. El segundo, cómo elevar dicha amistad en una experiencia de comunión, y qué sucederá cuando lo hagan. Hará las veces de un mapa para todos los que buscan la verdad. Y contendrá un mensaje que dejará sin aliento a toda la humanidad. Tú y yo somos uno solo en este momento. Simplemente no lo sabes aún. No eliges experimentar esto, de la misma manera que no sabes o no eliges experimentar tu unidad con los demás. Tus libros, Neil, darán fin a la división entre todos aquellos que los lean. Destruirán la falsa ilusión de separación. Esta es tu labor. Este es tu trabajo. Debes destruir la falsa ilusión de separación. Esta siempre fue la misión. Nunca fue menos. Tus conversaciones con Dios fueron siempre, y únicamente, el principio. Estaba pasmado. Sentí otro escalofrío que recorría mi espalda. Comencé a sentir un temblor interno del tipo que nadie puede detectar, pero que puedes sentir en cada célula de tu cuerpo. Y, por supuesto, eso es lo que ocurre. Cada célula de tu cuerpo vibra a un ritmo más acelerada. Oscila a una frecuencia más rápida. Baila con la energía de Dios. Esa es una muy buena manera de decirlo. Es una maravillosa metáfora. Espera, detente. No sabía que ibas a aparecer tan pronto. Solo estaba narrando lo que me dijiste hace algún tiempo, en 1997. Lo sé. No me pude resistir. Yo iba a esperar hasta la mitad del libro, pero comenzaste a escribir en forma muy poética, y no me pude mantener al margen. Bien. Qué bien. Bueno, es casi automático, realmente, cada vez que escribes líricamente, hablas poéticamente, sonríes amorosamente, cantas una canción o bailas, tengo que aparecer. ¿De verdad? Permíteme decirlo de este modo. Yo siempre estoy ahí, en tu vida. Siempre. Pero tú te tornas más consciente de mi presencia cuando haces estas cosas. Cuando sonríes o amas o cantas o bailas, o escribes de corazón. Esta es la versión más elevada de quién soy yo, y cuando tú expresas estas cualidades, me expresas a mí. En otras palabras, me empujas hacia afuera. Me sacas de tu interior, donde siempre resido, y me muestras en tu parte externa. Así, aparentemente aparezco, aunque la verdad es que yo siempre estoy ahí, y tú solo estás consciente de ello durante esos momentos. Sí, bueno, tenía mucho más que quería decir antes de iniciar otro diálogo contigo. Adelante, dilo. Discúlpame, pero es algo difícil de ignorarte. Una vez que estás aquí, es difícil fingir que no estás. Es como el corredor de bolsa, cuando habla, todos lo escuchan. Ahora que has iniciado el diálogo, ¿quién va a escucharme a mí? Una gran cantidad de personas. Probablemente todos quieren saber cuál ha sido tu experiencia, quieren saber qué has aprendido. No te retraigas solo porque estoy aquí. Es el problema de muchas personas. Dios se aparece y creen que ellos deben hacerse más pequeños. Creen que deben ser más humildes. ¿No se supone que deberíamos ser más humildes ante la presencia de Dios? No he venido para hacerlos más humildes, sino para enaltecerlos. ¿De verdad? Cuando ustedes se ven enaltecidos, yo me enaltezco también, y cuando ustedes adoptan una postura humilde, me ocurre lo mismo a mí. Solo existe uno de nosotros. Tú y yo somos uno. Sí, a eso quería llegar. Iba a hablar de eso. Entonces hazlo, no dejes que te detenga. Cuéntales a los lectores todo acerca de tu experiencia. Ellos sí quieren saber todo al respecto. Tenías razón al referirte a eso. A medida que las personas llegan a conocerte, llegan a conocerse a sí mismos.
Ellos se verán reflejados en ti y, si ven mi presencia a través de ti, entonces se darán cuenta de que estoy adentro de ellos, también. Y eso será un valioso regalo. Así que, sigue adelante con tu historia. Bueno, decía que cada célula de mi cuerpo parecía temblar, vibrar, oscilar. Con un maravilloso temblor de emoción. Una lágrima rodó por mi mejilla, y me supo a sal cuando lamí mi barba. Estaba experimentando esa sensación nuevamente. Creí que me desbordaría, de amor. No podía comenzar a redactar mis agradecimientos. Tenía que hacer algo con lo que acababa de recibir. Quería comenzar a escribir mi amistad con Dios en ese mismo momento. Oye. No puedes hacer eso, me respondió mi mente. Ni siquiera has escrito aún el libro 3. El libro 3, por supuesto, se refiere al tercer fascículo de la trilogía Conversaciones con Dios. Sabía que debía terminar la trilogía antes de atreverme a comenzar otro proyecto. Aún así, quería hacer algo con la energía que todavía corría por mis venas. De modo que decidí llamar a la editora de mi otra empresa editorial, Putnam Publishing Group de Nueva York. No vas a creer esto, dije con premura, cuando contestó el teléfono, pero acabo de recibir el tema de 2 libros más y la orden de escribirlos. Nunca le he ordenado a nadie que haga nada. Bueno, creo que usé la palabra orden cuando hablé con mi editora, aunque quizá debí haber dicho y la inspiración para escribirlos. Esa hubiera sido una palabra más apropiada, más exacta. Estaba tan emocionado que no cuidaba todas mis palabras, midiéndolas de acuerdo con su exactitud. Comprendo y, sin embargo, esta es precisamente la clase de situación que ha creado, a través de los años, una falsa impresión acerca de mí. He venido aquí para corregir esa impresión. He venido para explicarte lo que es tener una verdadera amistad con Dios, y cómo puedes desarrollarla. Estoy emocionado otra vez. Comienza. Termina tu historia. ¿Quién quiere escuchar eso? Yo quiero escuchar esto. Termina tu historia. Tiene relevancia. Y nos conducirá a la actual. Bueno, le dije a mi editora exactamente lo que tú me habías dicho acerca de los próximos libros, y la idea le enloqueció. Le pregunté si creía que a Putnam le podría interesar su publicación. ¿Estás bromeando? Por supuesto que nos interesaría, dijo. Agregando que le gustaría que escribiese un pequeño resumen de lo que acababa de contarle. Le envié por fax algo al día siguiente, y la empresa muy amablemente me ofreció un contrato por 2 libros. ¿Por qué simplemente no publicaste los libros en la internet? ¿Qué? ¿Por qué no los pusiste al alcance de todos en forma gratuita? ¿Por qué me preguntas esto? Porque es lo que mucha gente quiere saber. ¿Te ofrecieron mucho dinero los editores? Pues, sí. ¿Por qué accediste a aceptarlo? Si fueras un hombre de Dios, aceptarías compartir esta información con el mundo sin cargo alguno. No estaría firmando contratos para varios libros. ¿No dicen eso algunas personas? Exactamente. Sí, están diciendo eso. Dicen que lo hago por el dinero. Y bien. No hago esto por el dinero, pero tampoco esa es la razón para no aceptarlo. Un hombre de Dios no lo aceptaría. ¿No lo haría? ¿No aceptan un salario los sacerdotes? ¿No comen los rabinos? Sí, pero no de forma muy abundante. Los maestros de Dios viven en la pobreza, no exigen una fortuna por compartir la simple verdad. Yo no exigí una fortuna. No exigí nada, me lo ofrecieron. Debiste haberlo rechazado. ¿Por qué? ¿Quién dice que el dinero es algo malo? Si tengo la oportunidad de ganar una buena cantidad de dinero compartiendo la verdad eterna, ¿por qué no hacerlo? Además, ¿y si dijera que tengo sueños de hacer cosas extraordinarias con parte del dinero? Si dijera que tengo sueños de establecer e instituir una fundación no lucrativa que transmita tu mensaje alrededor del mundo? Si dijera que tengo sueños de mejorar las vidas de los demás. Eso podría ayudar un poco. Quizá de esa manera yo no me enfurezca tanto. ¿Y si regalara gran parte de esa suma? ¿Y si ayudara a otra gente necesitada? Eso también ayudaría. Podríamos comprender. Podríamos comenzar a aceptar. Pero tú, personalmente, debes vivir muy modestamente. No debes gastarlo todo en ti mismo. ¿No debería? ¿No debo celebrarme a mí mismo? ¿No debo vivir en forma magnífica? ¿Poseer una casa bella? ¿Conducir un carro nuevo? No.
Tampoco debes tener ropa elegante, ni comer en restaurantes caros, ni comprar cosas lujosas. Debes dar todo el dinero a los pobres, vivir como si esto no te importara. Pero así es como vivo. Vivo como si el dinero no importara. Lo gasto libremente, lo regalo fácilmente, y lo comparto generosamente, y actúo, de hecho, justamente de esa manera, como si no importara. Si sigues manejando tu dinero de esa manera, lo vas a perder todo. ¿Quieres decir que voy a usarlo todo? No puedes perder dinero. Solo puedes usarlo. El dinero que no se usa no se pierde. Alguien lo tiene. No ha desaparecido. La pregunta es ¿quién lo tiene? Si fue destinado a personas que vendieron algo o a servicios que necesitaba, ¿cómo fue que perdí algo? Y si lo destino a hacer buenas obras o a satisfacer las necesidades de otros, ¿cuál es la pérdida? Pero si no lo retienes, entonces no te va a quedar nada. Yo no retengo nada de lo que tengo. He aprendido que cuando trato de retener algo es cuando lo pierdo. Si retengo el amor, es igual a no tener amor para dar. Si retengo dinero, no vale nada. La única manera en que se puede experimentar la posesión de algo es regalándolo. Entonces, y solo entonces, puedes saber que lo posees. Has eludido la cuestión que yo pretendía abordar. Con tu hábil acrobacia verbal, has evadido el tema por completo. Pero no voy a permitir que te salgas con la tuya. Te voy a regresar al punto original. El asunto es que las personas que enseñan la verdadera palabra de Dios no lo hacen, y no deben hacerlo, por el dinero. ¿Quién te dijo eso? Lo hiciste tú. Lo hice. Sí, lo hiciste. Toda tu vida. Me lo has dicho. Hasta que escribiste esos libros e hiciste mucho dinero. ¿Qué te hizo cambiar? Lo hiciste tú. Lo hice. Lo hiciste. Me dijiste que el dinero no era la raíz de todo mal, aunque debía comprender que su uso inapropiado sí lo era. Me dijiste que la vida fue creada para que la disfrutáramos y que estaba bien si así lo hacíamos. Más que bien. Me dijiste que el dinero no era diferente a todo lo demás en la vida, que todo era parte de la energía de Dios. Que no existía lugar alguno en donde no estuvieras tú, que estás expresado en, alrededor y a través de todo, que, de hecho, tú eres todas las cosas, la presencia absoluta en el todo, y eso incluye el dinero. Me dijiste que toda mi vida he tenido una perspectiva equivocada acerca del dinero. Que lo había ganado en forma incorrecta. Sucia. Indigna. Y que cuando hacía esto, convertía a Dios en algo incorrecto, sucio e indigno, porque el dinero es parte de quien eres tú. Me dijiste que yo había creado una filosofía de vida interesante, en donde el dinero era algo malo y el amor algo bueno. Por lo tanto, entre más amoroso o importante le resulta algo a la sociedad, menos dinero se debe percibir como consecuencia de ello. En lo que respecta a esto, me dijiste, la mitad del mundo está al revés. Le pagamos a las desnudistas y a los beisbolistas cantidades incalculables para que ejerzan su oficio, mientras que los científicos que buscan una cura para el SIDA, los maestros en las aulas con nuestros niños, así como los ministros y sacerdotes que cuidan de nuestras almas, viven de pan y agua. Tú me dijiste que esto crea un mundo al revés en el que las cosas que valoramos más reciben la menor recompensa. Y me dijiste que, además de que esto no funciona, si realmente queremos crear el mundo que decimos desear crear, realmente no es necesario, porque no era tu voluntad en absoluto. Me dijiste que tu voluntad era que todo ser humano viviera fastuosamente, que la fastuosidad no tenía nada de malo, y que nuestro único problema aquí en la Tierra era que aún no habíamos aprendido cómo compartirla, aún después de todos estos cientos de años. También me dejaste claro que yo no le enseño nada al mundo sobre la verdadera naturaleza del dinero al despreciarlo. Únicamente fomento la disfunción del mundo al ser, yo mismo, un ejemplo de esa misma disfunción. Dijiste que yo aportaría una enseñanza mucho más poderosa si aceptara con gusto el dinero y de hecho, todas las cosas buenas de la vida, y si, además, compartiera estas cosas con el mismo gusto. Yo te dije estas cosas. Sí, indudablemente. ¿Y me creíste? Claro que sí. De hecho, estas nuevas creencias transformaron mi vida. Bien. Eso está muy bien. Has aprendido bien, hijo mío. Has escuchado bien, y has aprendido bien. Lo sabía. Solo me estabas probando. Sabía que solo querías ver cómo reaccionaba a esas preguntas. Sí, pero ahora quiero hacerte algunas preguntas. Vaya. ¿Por qué tiene que pagar la gente por este mensaje? Haciendo a un lado las razones, por las que crees que es correcto recibir dinero por él. ¿Por qué habría la gente de dar dinero por él?
¿Acaso la palabra de Dios no debería ser gratuita para todos? ¿Por qué no simplemente publicarla en la Internet? Porque las personas saturan la Internet día y noche con miles de palabras que informan a la gente acerca de sus creencias y de sus razones sobre por qué otros deben adoptarlas. ¿Has navegado en la red últimamente? No tiene fin. Hemos abierto una caja de Pandora. ¿Puedes imaginar cuántas personas hubieran prestado atención de haber utilizado la Internet cuando todo esto comenzó, para anunciar que sostenía conversaciones con Dios? ¿Realmente crees que eso hubiera sido una noticia en la Internet? Discúlpame. Está bien, pero actualmente tus libros se han vuelto muy populares. Todos saben acerca de ellos. ¿Por qué no publicarlos ahora en Internet? La razón por la que las personas saben que los libros de conversaciones con Dios son valiosos es porque las otras personas han dado algo que valoran a cambio de ellos. Es el valor que las personas les han conferido lo que les ha otorgado su valía actual. La vida entera consiste en las cosas buenas que hace la gente por su prójimo. Ese es el propósito de todos nosotros. Le estamos ofreciendo al mundo nuestros bienes. Cuando éste acepta que lo que ofrecemos vale la pena, ya sea arreglar tuberías, hornear pan, sanar a otros, o enseñar la verdad, entonces se le clasifica como algo valioso, o sea, con valía. Y si le conferimos valía a algo, intercambiándolo por otra cosa de valor, algo nuestro, no solo recibimos el valor que damos, en ese mismo instante, convertimos aquello en algo de más valía aún para el mundo entero. De esta manera, algunos encuentran esto un poco atractivo, pues la gente siempre busca incorporar algo de valor a sus vidas. Nuestro sistema de comercio nos permite determinar qué es valioso y qué no lo es. No es un sistema perfecto, como tampoco lo son nuestras decisiones acerca de qué debemos valorar. Pero lo que tenemos en la actualidad es este sistema imperfecto. Estoy trabajando dentro del sistema mismo para cambiarlo. ¿Qué hay de las personas pobres que no pueden costear tus libros? Hay libros en casi todos los hogares de Estados Unidos. No es una cuestión de si hay libros, sino qué libros se tienen. Es posible encontrar conversaciones con Dios en casi cualquier biblioteca. También se les facilita a gente en prisión y a otra gente necesitada a través del programa Libros para Amigos. De modo que lo que pretendo decir es que el material se encuentra disponible. Se ha traducido a muchos idiomas, y, alrededor del mundo la gente lo puede encontrar. Desde Hong Kong hasta Tel Aviv, desde Polonia hasta Japón, desde Berlín hasta Boston, las personas lo están leyendo, estudiándolo en grupos, y compartiéndolo con otros. Sin embargo, tengo que reconocer que estas preguntas me han resultado difíciles. Todo este asunto del dinero en mi vida, y de lo que resulta apropiado hacer o no hacer, me ha plagado por décadas. Como tú ya has dicho, en lo que respecta a esto, no soy diferente al resto de la raza humana, incluso, hoy en día, hay una parte de mí que siente que debo renunciar a la fama, censurar la abundancia económica, y todas las recompensas que me pudiera haber traído la trilogía de conversaciones con Dios. Hay una gran parte de mí que desea usar un cilicio, vivir en un cuchitril, y no aceptar ninguno de los bienes del mundo a cambio de cualquier bien que yo le haya aportado al mundo. Tengo la idea de que esto de alguna manera le daría más valor. ¿Puedes apreciar lo insidioso que es esto? He creado un esquema, en donde le pido a otras personas, que valoren algo a cambio de lo cual no aceptaría nada de valía. Sin embargo, ¿cómo puedo esperar que otros valoren lo que yo no valoro? Esa no es una pregunta que yo me hago. Es demasiado profunda para mí, demasiado cercana al tema central. ¿Y qué valor me atribuyo si creo que debo sufrir para que los otros puedan apreciar mi valía? Otro tema central. Otro tema que se debe ignorar. Sin embargo, dado que tú has tocado el tema, pregunto. ¿Es menos valioso Ted Turner que la Madre Teresa? ¿Es George Soros una persona menos buena que el Che Guevara? ¿Son las políticas de Jesse Jackson, quien parece gozar de muchas de las cosas buenas de la vida, menos valiosa que las de Václav Havel, quien posiblemente tenga menos? Se debería considerar que las palabras del Papa son una blasfemia, dado que su vestimenta, por sí solo, cuesta más de lo que costaría alimentar a un niño pobre durante un año, y debido a que vive como rey, en su función de líder de una iglesia multimillonaria. Ted Turner y George Soros han regalado millones de dólares. La riqueza de las recompensas obtenidas por los sueños de estos dos hombres, han invitado a la humanidad entera, a soñar con su propia grandeza. Dar alas, a los sueños de la humanidad, viviendo nuestros propios sueños. ¡Qué idea tan magnífica! Jesse Jackson le ha dado esperanzas a millones de personas que lo ayudaron a ocupar un lugar de gran influencia.
El Papa ha inspirado a mucha gente alrededor del mundo, y no causaría mayor inspiración a los católicos del mundo. De hecho, es posible aseverar que la afectaría bastante, si apareciera en harapos. De modo que he aceptado el hecho de que experiencia de conversación con Dios me ha traído más de las cosas buenas de la vida, y me ha dado más cosas buenas para compartir. Sin embargo, quiero señalar que la publicación de estos libros no ocasionó que esto ocurriera. Tú determinaste el curso de los eventos antes de que los libros fueran publicados. De hecho, esa es la razón por la que los libros se volvieron tan populares. Sí, creo que es verdad. Puedes estar seguro de que es así. Tu vida y tu realidad en torno al dinero y todas las cosas buenas, cambiaron cuando tú cambiaste. Estas cambiaron para ti cuando tú cambiaste de opinión acerca de ellas. Bueno, ves, yo creía que eso había sido obra tuya. Constantemente le digo a las personas que estos libros han adquirido mucha popularidad porque así lo dispusiste tú. De hecho, me atrae la idea de que todo esto fue la voluntad de Dios. Por supuesto que te atrae. Esto te libera de responsabilidad al respecto, y, además le da al proyecto credenciales más elevadas. Así que, odio tener que abrirte los ojos, pero esta no fue mi idea. ¿No lo fue? No. Fue tuya. Ah, grandioso. De modo que ahora ni siquiera puedo decir que me inspiró Dios. Pero, ¿qué hay acerca de este libro que estoy escribiendo? Te acercaste a mí y me dijiste que lo hiciera. Está bien, este momento es tan bueno como cualquier otro para comenzar nuestra discusión acerca de cómo tener una amistad con Dios. Transcrito el miércoles 17 de junio de 2009.